Bueno chicos, este es el segundo resumen de la clase de español. Entonces, con el tema el sustantivo. Programa de educación virtual para jóvenes en estrada grado quinto y sexto. Resumen de la clase de español, tema el sustantivo. Bueno, ya habíamos hablado que el sustantivo nombra lo que son personas, animales y cosas. Pero este a su vez se divide en dos, que es común y propio. Pero el sustantivo también tiene género, que es femenino y masculino. Y tiene número, que es plural y singular. Acá está el sustantivo. Entonces decimos que nombra personas, animales o cosas, ¿ya? Entonces el sustantivo está presente en todo nuestro entorno. Cuando nombramos niñas, adultos o los mismos personajes de los cuentos. O animales, cuando nombramos nuestras mascotas, personajes de cuentos o animales salvajes, domésticos, en general todo lo que tiene que ver con la fauna. Y cuando nombramos objetos o cosas, por ejemplo en este caso como la cama, el lápiz, el tomate. El sustantivo se divide en común cuando se refiere de manera general a una persona, animal o cosa. Por ejemplo, cuando yo digo la mesa, la silla, la cama, el escritorio, estoy nombrando el sustantivo común. Cuando me estoy refiriendo a algo en específico, es propio. Por ejemplo, cuando se refiere con nombre propio a un espacio, animal o cosa. Por ejemplo, cuando yo me refiero directamente a una persona, digamos la señora Lucía, entonces es un sustantivo propio. O a un señor, el señor Héctor, es un sustantivo propio. O a un lugar, entonces digamos Jamundí, es un sustantivo propio. O a un espacio, el Estadio Pascual Guerrero, es un sustantivo propio, ¿ya? O a un animal, cuando nombramos nuestras mascotas por su nombre, entonces digamos Coco, es un sustantivo propio. Entonces acá vemos la clasificación de sustantivo común, que pues en frutas, animales, objetos o personas. Eso en general es sustantivo común. Entonces entendemos que los sustantivos se dividen en comunes y propios. Aquí hay una anotación que los comunes siempre se deben escribir iniciando con mayúscula, porque se está refiriendo en alguien específico. Entonces acá los comunes son cosas, animales, lugares o personas. Y los propios son nombres de personas, apellidos, nombres de lugares y nombres de animales, ¿ya? Y recuerden que estos se escriben empezando con mayúscula. Los sustantivos propios son los que nombran a un solo ser u objeto, o sea, cuando se nombra a alguien en específico, distinguiéndose de los demás. Se escriben con mayúscula al inicial. Entonces aquí al iniciar, cuando vamos a escribir, iniciamos con la mayúscula. Entonces tenemos acá como Luis, Ana, ¿ya? Entonces son sustantivos propios. Cuando hablamos de las mascotas, entonces hablamos de, por ejemplo, esta perrita que llama Lassie, o el caballo que se llama Campeón, o estos dos lugares que hacen parte de México, pero si ponemos acá lugares de Colombia, pues estamos hablando, podemos, digamos, Tuluá, Pereira, Bogotá, Cali, ¿ya? Entonces acá tenemos dentro de los sustantivos también se dividen en lo que es concreto. ¿Qué es concreto? Es todo aquello que yo puedo tocar, oler, saborear, ver, que utilizo todos mis sentidos para
poder identificar el sustantivo. Cuando yo toco, digamos, un objeto, pues lo estoy palpando, ¿ya? Entonces es un sustantivo concreto. Cuando estoy viendo un animal, lo estoy viendo, lo estoy tocando, entonces es un sustantivo concreto. Cuando veo a las personas y las toco, es un sustantivo concreto. El abstracto es aquel que yo no puedo ni oler, ni escuchar, ni ver, ni tocar. Entonces está allí, pero no es palpable. Ejemplo, por ejemplo, el pensamiento nadie lo puede tocar. O sea, si Juan tiene un pensamiento, pues yo no puedo tocar ese pensamiento. Entonces ese pensamiento es un sustantivo abstracto. La amistad pues se sabe que se tiene una amistad con alguien, pero no se puede tocar. Entonces ese también es un sustantivo abstracto. ¿Ya? Digamos, otro, por ejemplo, puede ser la verdad. La verdad, pues se sabe, sabe cuándo es verdad o cuándo es mentira, pero eso es un sustantivo abstracto porque no se puede tocar, ¿ya? Otro que puede ser es, digamos, la bondad. Alguien es, digamos, la bondad también es un sustantivo abstracto. Digamos, si tocamos, por ejemplo, si nombramos por ejemplo, el patriotismo. Pues nadie puede tocar el patriotismo, pero es un sentimiento, entonces es un sustantivo abstracto. ¿Ya? Entonces tenemos que el sustantivo también se divide en concretos, lo que yo puedo tocar, oler o saborear, y abstracto, lo que yo no puedo ni tocar, ni ver, ni escuchar, ni saborear, pero están presentes. Por ejemplo, Dios. Nadie lo toca, nadie lo huele, nadie lo saborea, pero Él está presente. Entonces Él es un sustantivo abstracto. El sustantivo tiene género y número. Entonces tenemos que el género es cuando nos referimos a femenino y masculino. Entonces cuando es femenino lleva siempre el artículo la. En este caso es la niña, la abuela, la mesa. El masculino es cuando lleva el artículo el. Entonces es el niño, el abuelo, el tomate. Y cuando hablamos de números nos referimos a esa cantidad. Entonces en este caso es singular o plural. Cuando es uno, pues es singular. El tomate, la mesa, la silla, la casa. Y plural es cuando hablamos los tomates, las mesas, las sillas, las casas. ¿Ya? Aquí hicieron unos ejercicios que eran colocarle el artículo de acuerdo al sustantivo. Entonces trabajamos con el gato, lápiz, silla, bebé, mano. Allí era qué artículo lleva, si es un sustantivo masculino o femenino. ¿Ya? Y acá identificar, o sea, los sustantivos masculinos. Entonces está el gato, el pato, el ojo, el vaso. Entonces, ¿qué artículo lleva allí? Y acá colocarle el artículo a los sustantivos lápiz, camión, abuelo y pelo. ¿Ya? Entonces tenemos también que el sustantivo se divide en individual y colectivo. ¿Qué es individual? Es aquel sustantivo que hace parte de un grupo. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo acá muy concreto, que es el futbolista, ¿ya? Entonces, el futbolista, pues, que hace parte de un equipo. Entonces, el futbolista acá es el sustantivo individual y el equipo es el sustantivo colectivo. Acá, por ejemplo, el coro. El coro tiene, pues, para que haya un coro, pues tiene que haber varios coristas, uno, dos o tres o cuatro o cinco, ¿ya? Entonces, el corista es el sustantivo individual y el coro el sustantivo colectivo. El tenedor. Entonces tenemos que el tenedor es un sustantivo individual. ¿Por qué? Porque él hace parte de un sustantivo colectivo, o sea, hace parte a otro grupo de cucharas, tenedores, cuchillos, ¿ya? Entonces el tenedor es un sustantivo individual. La casa. La casa es un sustantivo individual. ¿Por qué? Porque hace parte de un grupo de casas que pueden conformar un caserío, una vereda, un barrio. Entonces ahí el barrio sería el sustantivo colectivo y la casa el sustantivo individual.
El vino es un sustantivo individual porque se hace parte de una cava, que es donde hay varios vinos, o sea que ese sería el sustantivo colectivo, o un viñedo, ¿ya? El público es un sustantivo colectivo. ¿Por qué? Porque para que haya público pues tiene que haber espectadores o asistentes. Entonces ahí el espectador o asistente es un sustantivo individual. Y el elefante, que no se alcanza a ver acá, pero es un elefante. El elefante es un sustantivo individual porque hace parte de una manada, o sea que la manada sería el sustantivo colectivo. Ya tenemos individual, colectivo, común, propio, singular, plural, masculino, femenino, concreto y abstracto. Entonces acá hay unos ejercicios donde tenemos que identificar, por ejemplo, cerdo, que es el sustantivo individual, hace parte de un sustantivo colectivo, que es la piara. El rebaño, que es el sustantivo colectivo, y el sustantivo individual allí sería la oveja. Jauría es un sustantivo colectivo. ¿Y qué sustantivo individual hace parte allí? Pues el perro. El enjambre, que es un sustantivo colectivo, y el sustantivo individual del enjambre sería la abeja. Acá, el hormiguero es un sustantivo colectivo. ¿Cuál sería el sustantivo individual? Pues la hormiga. Manada es un sustantivo colectivo. ¿Cuál sería el sustantivo individual allí? El elefante. Piara, ya lo vimos acá en el ejercicio arriba. Piara es el sustantivo colectivo y el sustantivo individual sería el cerdo. Y acá tenemos otros, que la bandada, que la de los pájaros. Entonces el pájaro hace parte es el sustantivo individual y la bandada es el sustantivo colectivo. Entonces acá tenemos también un ejercicio que se hizo, que era relacionar de acuerdo el sustantivo individual con el sustantivo colectivo. Entonces sería oveja con rebaño, plato con qué, con vajilla o bosque, o árbol con bosque y vajilla. Entonces ahí es identificar cuál es el que hace parte. Acá tenemos otro ejercicio. Entonces tenemos los individuales, que sería la abeja, y el colectivo, ¿cuál podría ser? Sería la colmena. La oveja sería el rebaño, el cerdo la piara, el pájaro la bandada, el plato la vajilla, el lobo la manada, el flor el jardín, el pez ahí se me olvidó si lo tengo, cardumen creo que es, el jabalí también es la manada. Y también tenemos acá, por ejemplo, el soldado, el batallón, el jugador, el equipo, el árbol, el bosque, el alumno, la clase, el músico, la orquesta, el vaso, la vajilla, el elefante, la manada, el perro, la jauría, ¿ya? El diente, la dentadura, y así sucesivamente, la isla, el archipiélago, el país, el continente, y el barco, la flota. Entonces aquí tenemos estos sustantivos individuales y acá sería colocar los sustantivos colectivos. Bueno, chicos, este fue el resumen de la clase de español con el tema del sustantivo. Espero que les sirva para que repasen. Nos vemos ya en la próxima clase con otro tema del español, y por favor utilicen esta herramienta para hacer sus ejercicios. Bueno, acá fue con el apoyo del Ministerio de Cultura. Muchas gracias. Chao.